Buenas tardes, jóvenes. Para esta semana tenemos la lectura La transformación contradictoria, que continúa un poquito la discusión que teníamos la semana pasada y que hemos estado desarrollando durante las últimas semanas, que tiene que ver con los problemas de desigualdad y sus causas, tanto económicas, pero también políticas, porque la construcción de una sociedad menos desigual, un poquito más equilibrada, es tanto una cuestión económica como una cuestión política. ¿Por qué? Porque no es solo producir más riqueza. En eso, y aunque esto quede grabado y luego me lo reclamen algunos colegas, en eso el modelo liberal de exportación y de apertura al mercado ha sido muy bueno, ha creado mucha riqueza, pero donde falla es en el momento en el cual esa riqueza llega a más sectores de la población, lo que se llama la distribución de la riqueza, cosa que me parece humildemente algunos economistas olvidan. La economía también es una ciencia que trata de la distribución de la riqueza. Entonces, ¿cuál es la idea central del autor? Bueno, que el proceso de democratización, como vimos la semana pasada con la cuestión del círculo virtuoso, que el proceso de democratización de la región se dio en un marco también de transformaciones económicas muy profundas. Es la época en la cual a Centroamérica y buena parte de América Latina también intenta dejar la simple extracción de materia prima o de productos agrícolas de su suelo y su exportación para abrirse al mercado internacional con nuevos productos, con una nueva vinculación. También es una era de profundos cambios en lo político. ¿Por qué? Porque es en el fin de la Guerra Fría, allá en los lejanos 90, ¿verdad? Cuando ustedes, pues básicamente no existían y el profe era apenas un niño que vio caer el muro de Berlín, ¿verdad? Entonces, en teoría, esas nuevas democracias habrían una posibilidad de mayor inclusión y como van a ver en esta lectura, el autor señala que efectivamente hay una reducción o hubo una reducción de la pobreza en Centroamérica y sí una reducción significativa porcentualmente a lo largo de los años. Pero esa oportunidad, esas posibilidades de mayor inclusión deben acomodarse a los cambios en lo económico que tiene que ver con ese nuevo desarrollo del modelo nuevo y una lucha por acaparar también los beneficios de ese modelo económico. ¿Y por qué eso es importante, chicos? Porque el modelo económico que todavía prima en la región requiere, para poder beneficiarse de él, de una serie de factores que no están al alcance de la mano de todos. El principal y más fácil de ver, la educación. Si no tienes acceso a la educación en este modelo económico abierto al mercado mundial, pues estás muy complicado en Centroamérica. Y desafortunadamente para una amplia parte de la población centroamericana, el acceso a la educación es un privilegio. Entonces, bueno, vamos a pasar un poquito por ahí, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto, pero es siempre importante mencionarlo, ¿verdad? ¿De dónde vienen o de dónde se construyen esas democracias? Pues lo que dice el autor y lo que concuerdan todos es que en Centroamérica la democracia siempre ha sido una excepción. El autor, trabajando a partir de el siglo XX, les dice básicamente que en Centroamérica se ha desarrollado como sociedades profundamente desiguales y altamente autoritarias. Es más, pone un dato que resulta interesante. El 72% del tiempo durante el siglo XX los centroamericanos vivieron en una u otra forma de dictadura. Y bueno, obviamente con lo que siempre se le dice, con Costa Rica saliéndose un poquito de eso, ¿verdad? Ojo, saliéndose un poquito en comparación con sus vecinos centroamericanos. No hay que creernos que somos la última maravilla, ¿verdad? Y que estábamos en los niveles de los países más democráticos del mundo. Es simplemente que cuando usted compara un país como Costa Rica con muchos de sus vecinos centroamericanos, pues tiene unas instituciones democráticas un poquito más avanzadas, más desarrolladas, digamos, pero tampoco es para menospreciar a los países centroamericanos como desafortunadamente se ha hecho a lo largo de los años en Costa Rica. Pero bueno, ¿qué ocurre con esto? Ese autoritarismo y esa desigualdad lo que tiene es un efecto profundo en la forma en la que se disputa el poder. Entonces, ¿cómo vives en regímenes autoritarios? Pues la mayor parte del tiempo la disputa por el poder se hace de manera violenta y entonces ves muchísima violencia política en Centroamérica, cosa que todavía se mantiene, y ves una distribución de la riqueza muy desigual. Es terriblemente chocante ver la desigualdad en Centroamérica y en muchos casos para los costarricenses, principalmente de lo que se consideran de clase media, cuando viajan por Centroamérica se dan cuenta de las brutales diferencias en desigualdad, en acceso a la riqueza que existen
No es que en Costa Rica no existan, pero a veces uno siente que son como más visibles, más fuertes, más de darte en la cara, ¿verdad? Como les decía, el autor, y bueno, eso concuerda con muchísimos otros, plantea que Costa Rica se aleja un poquito de ese modelo porque a lo largo del siglo XX, principalmente en la segunda mitad del siglo XX, fue construyendo instituciones que canalizaban el descontento y brindaban espacios para una clase media. Y eso es muy importante porque algunos dicen que es parte de lo que se está perdiendo en Costa Rica. ¿Qué hacen las instituciones del Estado costarricense a lo largo del siglo XX? Canalizan las molestias. ¿Molestias como cuáles? No tener acceso a una vivienda digna. Entonces, ¿qué hace el Estado costarricense? Crear una serie de instituciones que ayuden a las personas a obtener una vivienda digna. No tengo acceso a la educación. Bueno, entonces va todo un sistema de educación pública que permite que amplios sectores de la población tengan acceso a la educación primaria, secundaria y universitaria. ¿Y eso por qué resulta importante? Porque eso va creando espacios para lo que se considera una clase media, es decir, un grupo de personas con formación profesional que tienen acceso a unos ingresos un poquito superiores, a veces bastante superiores, y por tanto un modelo de consumo también distinto y por tanto también una forma de ver, digamos, la participación política un poquito distinta también, ¿verdad? Entonces, plantea que Costa Rica fue una excepción por eso. Hay algunos, y aquí es una discusión que me hubiera encantado tener con ustedes en clase, pero bueno, hay algunos que plantean que esos espacios en Costa Rica se están reduciendo y que por tanto pues es muy probable que tengamos un estallido social en algún punto, ¿verdad? Si no se revierten algunas decisiones. ¿Qué es lo que también el autor plantea? Bueno, que las democracias al final son regímenes no queridos. Desde la década del 70 hay conflictos armados para llegar al poder en Centroamérica. Los resultados de estos conflictos son muy variados. En algunos casos ganan los guerrilleros. Eso pasó en Nicaragua. En otros los que ganan claramente son las oligarquías. Podríamos decir Guatemala. O en otros casos quedan técnicamente empatados. Ese fue el final de la guerra civil en El Salvador. Ni los grupos oligarcas que controlaban el Estado salvadoreño, ni la guerrilla del Frente Farabundo, del Frente Farabundo Martí pudo ganar en el campo de batalla, quedaron en una especie de empate. Y entonces, bueno, pero el asunto es que sí hay unas consecuencias iguales a lo largo de toda Centroamérica. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Muchas muertes, muchos desaparecidos, muchísima violencia. Y eso llega hasta la década de los 90, cuando se alcanzan los acuerdos de paz. Hay un elemento muy interesante que el autor de este trabajo menciona. Son unos acuerdos de paz que llegan, pero ninguno de los grupos en pugna lo quieren. O sea, las guerrillas todavía seguían con el asunto de crear sociedades distintas bajo las ideas marxistas, para decirlo en términos muy vagos y muy generales. Y los grupos oligarcas pues no quieren perder sus privilegios, porque vamos a ser honestos también, es muy difícil admitir que se tienen privilegios y mucho más difícil admitir que vamos a cambiar eso, ¿verdad? Para renunciar a los privilegios. Y como resultado, ¿qué tenemos ahí? Pues hubo un entendimiento entre los grupos en pugna para alcanzar acuerdos entre ellos, se acabaron los conflictos armados y básicamente se llegó a un acuerdo institucional, dice el autor. Entonces ambos bandos aceptaron un mal arreglo para no seguir con el viejo pleito. Pero, y una cosa importante es que el autor menciona que ninguno de esos acuerdos le dio espacio a una buena parte de la sociedad civil para participar en la construcción de los proyectos políticos. Es decir, los grupos que estaban peleando, que representaban a una parte de la sociedad, llegaron a un acuerdo, pero había otros sectores de la sociedad que estaban en medio de ese conflicto y a los cuales no se les preguntó, no se les incluyó, simplemente se asumió que iban a hacer o iban a seguir los acuerdos que llegaran los grupos en pugna. Y eso es problemático en una democracia, ¿verdad? Y entonces dice el autor, o para entendernos, lo que dice la lectura es que se creó algo así como democracias. ¿Y por qué algo así como democracias? Porque sí, formalmente hay elecciones. Y ustedes me pueden decir en Centroamérica, ¿verdad? Cualquiera de los casos que ustedes me quieran mencionar, que no son realmente democracias funcionales, pero hay elecciones. Y vean que en Centroamérica en la actualidad hay de dónde agarrar. Desde el caso de Nicaragua, donde abiertamente hay un grupo de inspiración, o se dice inspiración de izquierda, que ha tomado el poder, donde las elecciones son bastante cuestionables, hasta desde el otro lado, por ejemplo, la llegada al poder de Bukele en El Salvador, que es bastante autoritario y tiene cosas ahí como muy cuestionables. O si no quieren, digamos, hablar de Bukele, hablamos de alguien de que casi nunca se habla en Costa Rica,
Podríamos hablar del presidente de Honduras, que básicamente llegó al poder con muchísimo cuestionamiento acerca de las elecciones y su limpieza. Y aquí entre nos, que no salga de Centroamérica, el señor está involucrado en una causa por narcotráfico que se está juzgando en Estados Unidos. Aparece en una acusación por narcotráfico en Estados Unidos, pero bueno, no hay mucha bronca, ¿verdad? Y aparentemente no es tan problemático para nadie que el señor aparezca mencionado en eso, pero bueno, entonces formalmente hay elecciones, hay un relativo control de los militares, eso es importante. Ya sé que como costarricense la mayoría de nosotros no sabemos lo que es vivir afortunadamente con una institución militar o una institución armada, pero en Centroamérica es fundamental mantenerlos bajo control porque cuando les da por salir de los cuarteles es para matar a sus propios ciudadanos. Con todo el respeto que puedan tener de mi parte estos grupos militares de Centroamérica. Hay también una división formal y casi siempre respetada de los poderes del Estado. Ya saben, las clases de cívica, que hay un poder ejecutivo, un poder judicial y un poder legislativo, pues técnicamente existen, técnicamente están separados y técnicamente se respetan entre ellos, pero eso no es siempre así. Y de manera formal hay participación libre. Eso sí también está bastante controlado, quién puede participar y cómo, ¿verdad? Y también, desafortunadamente, hay muchísima persecución política en Centroamérica todavía y vivimos todavía en una Centroamérica donde participar políticamente puede significar tu muerte. Y es una cosa que desafortunadamente no se acabó. Entonces, ¿qué vamos con esto, chicos? No por haber elecciones hay democracia. Y eso es muy importante que lo tengan presente, ¿verdad? No es el rasgo único de una democracia el que haya elecciones, porque en todo lado hay elecciones, sino que esas elecciones primero sean libres y no solo eso, sino que los regímenes políticos que salgan de ahí sean para garantizar los derechos de los ciudadanos y de todos, no de los que me caigan bien, ¿verdad? Porque si no, no estamos en una democracia. Entonces, ¿por qué dice que hay una democracia débil en Centroamérica? Bueno, primero hay partidos políticos muy débiles y realmente son más maquinaria para ganar elecciones. No hay debate básicamente entre estos grupos y al interior de estos grupos tampoco hay debate en la mayoría, ¿verdad? En los peores casos los puestos políticos se subastan al mejor postor. ¿Qué quiero decir con esto? En el caso de Costa Rica está más que, o el secreto a voces es que hay algunos partidos políticos que le ponen precio a la candidatura. Usted quiere ser diputado, usted quiere ser diputada, pues aporte X cantidad de dólares para la campaña y dependiendo de su contribución lo ponemos o la ponemos a usted en la lista de posibles diputados electos, ¿verdad? Y dependiendo de cuánto sea esa contribución en un puesto más alto, ¿verdad? Entonces puedes tener muy buenas ideas, pero si llegas con 10,000 pesos, pues vas a tenerla complicado en algunos partidos políticos. O puede ser la persona menos idónea para el puesto, pero resulta que llegas con 20,000, 10,000, $1,000,000, ¿verdad? Y entonces de repente ya estás en el puesto 1 de la provincia de tal, ¿verdad? Y fijo vas a llegar a la Asamblea Legislativa a soltar lindezas que, como las que hemos visto en nuestra honorable Asamblea Legislativa actual. ¿Qué es lo que ha pasado también? Que hay grupos que se han encargado de acomodar las condiciones para controlar las instituciones. Es decir, hay grupos que se han perpetuado en el poder o cerca del poder en Centroamérica y son básicamente los que dictan las decisiones que se toman desde lo político. Y esas decisiones están sesgadas o cargadas ideológicamente y en muchos casos uno puede intuir o afirmar categóricamente que están tomadas para favorecer solo a ciertos grupos. ¿Y eso qué es lo que ha provocado? Que hay antiguos y nuevos miembros de grupos de élite que se mantienen en el poder real. Es decir, ¿hay democracias? Sí hay democracias. ¿Se vota? Sí. Pero el voto, como muchos de ustedes dijeron en la actividad de la semana pasada, pues no resulta tan importante debido a que al final son ciertos grupos los que cuyas ideas se toman como buenas y aplican para la democracia. Y al mismo tiempo, que es lo que nos dice el autor, que en estos 30, 40 años ha habido un cambio importante en la parte económica. Y para resumirlo rápido, ¿qué les puedo decir? Ya no se vende solo café y banano, que eran las actividades estrellas de Centroamérica. Ahora hay nuevas actividades vinculadas al mercado mundial. ¿Y eso qué pasa? Eso va desde la venta de ropa o la fabricación de ropa hasta microchips y casi todo lo que está en medio. Entonces,
Hay también un fuertísimo desarrollo en el turismo. Yo sé que para ustedes esto puede sonar curioso, ridículo o casi impensable, pero cuando el profe creció en la década de los 90, todavía en los 80, el turismo no era tan importante en Costa Rica. Apenas se estaba construyendo como una de las principales actividades del país. ¿Y qué les podría decir? Por ejemplo, el aeropuerto Juan Santamaría era una cosa chiquitita y casi risible. Y ahora sigue siendo, bueno, no tan grande, pero ahí va, ¿verdad? El aeropuerto de Liberia, una cosa menor, se ha convertido a lo largo del tiempo en un aeropuerto internacional porque el turismo se ha convertido en una cuestión fuerte, así como todo este sector de manufactura. Ahora, uno de los problemas es que esta manufactura es lo que se llama maquila. ¿Qué es una maquila? Es cuando una empresa transnacional busca un lugar donde la mano de obra sea barata y que por tanto se establece ahí para producir más y más rápido y donde hay menos regulaciones también. Entonces, Centroamérica se ha convertido en muchas partes en una maquila, ¿verdad?, de todos estos productos. También hay un fuertísimo sector de servicios, ¿verdad?, que hemos visto crecer durante las últimas décadas y que tiene que ver, por ejemplo, para poner un ejemplo de esto, tiene que ver con el crecimiento de los call centers en Costa Rica. Y finalmente es una economía para muchos otros países, aunque Costa Rica también tiene su parte de esto, que depende de las remesas. ¿Por qué? Porque las guerras civiles de la década de los 70 y los 80 y las condiciones económicas posteriores, también la violencia del crimen organizado en los últimos años, han provocado que miles de centroamericanos y centroamericanas abandonen la región y se vayan a buscar el sueño americano. Y para aquellos que logran cruzar la frontera y conseguir un empleo, no es que necesariamente consigan el sueño americano, pero consiguen lo suficiente para enviar remesas a los países. Y eso es un fuerte sector para la economía. Y bueno, ¿qué ha permitido todo esto? El autor deja muy claro que hay una consolidación de élites y que han crecido o ha habido un crecimiento de su influencia en la región y se están incluso juntando, por decirlo así. O sea, las élites salvadoreñas, guatemaltecas, hondureñas, costarricenses, se van vinculando entre ellas más de lo que ya estaban vinculados y sus negocios van creciendo en la región. Que permite también que hacer sectores importantes de la economía cuentan con contactos en los gobiernos. Es decir, son un poquito los que le dicen al gobierno, vea, no nos ponga impuestos. ¿Y por qué uso ese ejemplo? Chicos, a nadie nunca jamás le ha gustado pagar impuestos. Pero ¿qué ocurre? Hay sectores que le pueden decir directamente al gobernante, vea, a mí usted no me pone impuestos. ¿Y por qué? Porque la verdad estamos muy vinculados y usted me necesita y les desarrolla toda una serie de argumentos para decirles a mí no me mete impuestos, métaselo al resto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el país en este momento? Que hay amplios sectores que sienten que el gobierno solo escucha a una parte de la sociedad y no al resto. Se ha reducido también el tamaño de lo público, dice el autor, pero también eso juega un papel en que ha facilitado la creación de ventajas comparativas y contribuido a crear un ambiente favorable para los negocios vinculados a los intereses financieros exportadores. ¿Qué significa eso? Pues básicamente que el sector público o lo público en Centroamérica está tendiendo a facilitarle la vida a ciertos sectores. Es decir, se descuidan algunas áreas, pero para otras sí hay ventajas. Curiosamente, y por eso la lectura se llama que es una transición contradictoria o transformación contradictoria, a lo largo del tiempo, a lo largo de las décadas, sí se ha visto mejoras en los programas para combatir la pobreza, sí se ha visto crecimiento en el gasto en programas sociales y hay un éxito moderado en la reducción de la pobreza. En algunos casos no tan moderado, pero sí de varios puntos porcentuales. Es decir, estadísticamente hay menos personas en situación de pobreza. Ahora, eso estadísticamente suena bonito. ¿Qué es lo malo? Que en muchos casos la pobreza se mide solo desde un factor, que es el ingreso, y entonces en muchos lugares durante mucho tiempo se decía, bueno, si la persona tiene un ingreso mayor a X, no está en pobreza.
¿Cuál es el problema? Que a veces ese ingreso mayor a ese ingreso X que superaba era apenas por unos cuantos dólares o por unos cuantos colones. Entonces, básicamente, que usted le digan que usted no es pobre porque gana apenas arriba del mínimo, es esconder un poquito el fenómeno, ¿verdad? Pero sí hay que admitir que hubo un éxito moderado en esta cuestión. Ahora, no todo lo que reluce es oro. El gasto social sigue siendo reducido, dice el autor, y está centrado en atacar solo la pobreza. Y eso es bueno, pero no tan bueno. ¿Por qué? Porque al centrarse solo en eso y solo tener dinero para eso, se descuidan otras áreas. Eso, como dice la lectura, también ha complicado mejorar la calidad de los servicios públicos. ¿Y por qué eso es fundamental, chicos? Voy a poner un ejemplo básico que si me oyen sus padres de familia lo van a entender muy bien y se los van a explicar. Si se mejora la calidad de servicios públicos como la educación, hay amplios sectores de la población que van a ver mejorados sus ingresos mensuales de manera automática. ¿Por qué? Porque en este momento en Costa Rica hay muchísimas familias que gastan muchísimo dinero en enviar a sus hijos e hijas a colegios y escuelas privadas. ¿Por qué lo hacen? Porque la calidad de un servicio público como la educación se ha reducido. Entonces, ¿qué le toca a muchas familias que pueden permitírselo? Sacar mes a mes de sus ingresos cuotas para escuelas y colegios privados. Imaginen solo por un instante qué le pasaría a muchísimas familias costarricenses si de repente pudieran contar con una educación pública de calidad que les permita no enviar a sus hijos a la educación privada. Imaginemos una educación pública de calidad, pero de verdad, o sea, que compita en serio con los mejores estándares de educación privada. Muchas gentes tendrían la posibilidad de no pagar la mensualidad de un colegio privado. Imagínense la economía o cómo mejoraría la economía de una familia si de repente tiene 250, 300, incluso más 400,000 colones al mes libres que antes gastaba en educación privada y ahora no tiene que gastarlo en educación privada porque la educación pública es lo suficientemente buena como para que enviara a sus hijos y brindarle las oportunidades de educación que se brindan en algunas de las instituciones privadas. O sea, nada más imagínense lo que hubiera sido eso. Ahorrarse 300,000 o 350,000 o 400,000 colones mensuales durante un año. ¿Por qué? Porque el servicio de la educación pública es buena. ¿Qué es lo que ha pasado en Costa Rica y en buena parte de Centroamérica? Eso no ha ocurrido. Entonces, hay programas para el gasto social muy enfocados en ciertos grupos y hay otros que no tienen más que recurrir a lo privado. Y al final también eso ha causado dificultades para que se reduzca la desigualdad, que es lo fundamental en este trabajo, en este análisis. Entonces, ¿qué nos dice el autor? Que al final la desigualdad sigue creciendo, en parte porque grupos que controlan los estados están muy cerca de quienes lo hacen, se rehusan a aplicar medidas decididas para mejorar la distribución de la riqueza. Las opciones políticas que no concuerdan con el dogma económico se encuentran en dificultades para participar y organizarse. O sea, básicamente los partidos políticos que dicen cosas que no le gustan a esos grupos poderosos, pues no encuentran el financiamiento para participar y listo. O se dan cuenta de que medios de comunicación privados no quieren pasar sus anuncios televisivos en el momento de elección o tienen muy poca cobertura. También ha causado una falta de capacidad de regulación del Estado. ¿Por qué? Porque los grupos grupos de interés que controlan ciertas actividades económicas, en algunos casos se rehúsan a permitir una regulación real del Estado. ¿Por qué? Porque piensan o argumentan que les va a afectar su capacidad de generar riqueza y de enriquecerse. Entonces, ¿qué es el fenómeno que se ha estado viendo en Centroamérica? Que las entidades que deberían fiscalizar algunas actividades están siendo controladas por las mismas personas que ejercen esas actividades. Y entonces ocurre un fenómeno que se llama la captura del ente regulador. Eso es cuando el ente que debe regular una actividad, porque se considera importante que la regule, resulta controlado y entonces las decisiones que toma son las que quieren los grupos a los que debería regular, y eso es un problema. ¿Por qué? Porque entonces baja la calidad de la regulación, baja la calidad de los servicios y estos grupos piensan que pueden hacer lo que quieran. Y un problema bastante reciente también tiene que ver con la participación de grupos criminales. Les mencionaba el caso de Honduras.
que es el más claro y el más abierto y del que, digamos, hay más información, pero básicamente hay reportes y hay personas que dicen que la política hondureña está captada por el narcotráfico abiertamente. Y cuando se los digo es que les puedo asegurar que una búsqueda de ustedes rápida en internet se va a dar cuenta de que no les estoy mintiendo. La alta élite política hondureña de este momento está involucrada en acusaciones de narcotráfico en los Estados Unidos. ¿Por qué pasa eso? Simple y sencillamente pues son grupos que tienen demasiado dinero. Y bueno, al final, como dice esta pequeña cita, el problema aquí es que la calidad de la mayoría de las instituciones sigue siendo escasa y la democracia formal no se ha traducido en una democratización social, es decir, en una reducción sistemática de las desigualdades culturales, económicas y raciales, ni en el fortalecimiento de la participación social. ¿Por qué esta pequeña cita? Porque la mayoría de ustedes en la elección de la semana pasada decían que no creían en la capacidad de la democracia para mejorar las desigualdades, para reducir las desigualdades. ¿A qué se debe eso? Yo podría poner como hipótesis que el problema que seguimos teniendo es que vivimos muchos bajo una democracia formal y hacer el pase de esa democracia formal, de ir a votar, de que todo esté escrito en una constitución, en unas leyes, a una democracia más social, a una democratización social, es algo que cuesta. ¿Y por qué cuesta? Porque eso pasa por el debilitamiento de ciertos grupos que no van a querer perder sus privilegios, que no van a querer una mayor participación democrática de otros grupos por miedo a perder su posición de primacía. Y también pasa porque es muy complicado en las sociedades actuales ponernos de acuerdo en cómo reducir esas desigualdades culturales, económicas y raciales y hacerlo de manera en que todos entremos.